Yo estoy agradecida con el Señor que me da el privilegio de compartir su palabra hoy con todos. Y el tema que vamos a ver se llama Muéstranos al Padre. Está la cita en Juan 14, 8 y 9, cuando uno de los apóstoles de Jesús le pregunta, muéstranos al Padre, pero le pregunta después de que Jesús les ha dicho que el que lo ha visto a él ha visto al Padre. A veces, así como Felipe, estamos escuchando a Jesús, pero no lo escuchamos. Porque si ustedes ven en el versículo 7, Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Inmediatamente el otro pregunta, muéstranos al Padre. Como que no tiene sentido, ¿verdad? Y Jesús le dice, ay Felipe, tanto tiempo conmigo y aún no me conoces. Y de eso vamos a hablar hoy. Ayer se celebró una fiesta del mundo, que es el Día del Padre. Y yo espero que todos los papás pues hayan celebrado a su papá o hayan sido celebrados con papá, como papás, y los bendigo. Pero hoy no vamos a hablar del Día del Padre, sino que vamos a hablar del Padre, que es diferente, el Padre, nuestro Padre. Y vamos a hablar de sus hijos, de nosotros sus hijos. Amén. Bueno, la Biblia es una Biblia que está llena de historias. Cuando yo era pequeña, en el colegio en el que estudiaba, me daban una clase que se llamaba Historia Sagrada. A mí era de las clases que más me gustaba, porque siempre nos contaban una historia tan emocionante del pasado, que nada tenía que ver conmigo, pero lo dejaba uno encantado de oírlas. Y nos hablaban de Moisés, y nos hablaban de Abraham, pero para mí eran historias bonitas como un cuento. Hasta que ya era adulta entendí que no eran historias, ningún cuento, sino que eran la historia del Padre, pero también mi historia, que en cada una de ellas está mi historia. Y así rápidamente voy a llevarlos a través de la palabra, con la historia de los padres. La historia principia con un padre que crea a sus hijos. Y crea al primer papá de todos los papás humanos, que es Adán. Y este Adán, junto con su esposa, formaron una familia y tuvieron varios hijos. Pero su familia fue una familia terrible. Lo que se esperaba que fuera hermoso se convirtió realmente en una familia tremendamente disfuncional, dirían hoy los psicólogos. Fíjense que el hijo mayor mató al hijo menor. Y luego el hijo mayor se va huyendo y se quedan los padres solos, pero finalmente viene un hijo en el cual Dios promete que va a haber una simiente que va a traer la restauración del plan original de Dios, es Set. Bueno, con esta historia de este papá empieza la Biblia. Sigue con otro papá también, un papá que es Abraham, y el que Dios le dice que va a ser papá de muchedumbre de gentes. Y resulta que este papá de muchedumbre de gentes a los 75 no tenía ningún hijo. Y a los 75 Dios lo llama para que abandone a su propio padre, que no había seguido el llamado de Dios. El papá de Abraham se llamó Taré, y Taré significa irresoluto, porque cuando vemos la historia, ya Abraham ya no estaba en Ur, de donde dice que salió, sino que estaba en Harán. Probablemente Dios, aunque la Biblia no lo dice específicamente, yo entiendo, Dios nos llama a todos, pero cada uno escoge si sigue o no sigue el llamado del Señor. Y Taré decidió quedarse en Harán, y ahí Dios lo llama a Abraham y le dice, yo ya te había dicho que te tenías que ir a otro lugar. A los 75 dejó Abraham a su padre Taré, que en ese momento tenía 145 años. Taré todavía vivió unos 50 o 60 años más, porque dice la palabra que murió de 205 años. Pero Abraham, Dios dice algo de él en el capítulo 18, y dice, ¿acaso yo le voy a ocultar algo a mi amigo Abraham, sabiendo yo que este hombre le va a enseñar a sus hijos a temer mi nombre? Abraham había llegado en este momento de su vida a tener una relación con Dios muy particular.
Y Dios conocía el corazón de Abraham y sabía que él le iba a enseñar a sus hijos lo que Adán no les enseñó, lo que Taré no le enseñó a él. Abraham sí, a pesar de que era un hombre con muchos defectos. Cuando uno lee la palabra nos encontramos que Abraham no es un hombre perfecto. Abraham era un hombre con muchos defectos, pero tenía una virtud grandísima. Le creía a Dios, le creía. Otro papá que nos vemos en la Biblia son los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, porque Dios se presenta a sí mismo como el Dios de los padres. Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y él mismo, más adelante en la Biblia, se identifica con Moisés como el Dios de los padres. Dios es un Dios de familias. Otros padres aquí los vemos, por ejemplo, a Lot. Lot, la palabra dice que era un hombre justo, pero sus hijas le salieron impías. Vemos a Isaac. Isaac tuvo 2 hijos, a Esaú y a Jacob, también 2 actitudes diferentes en los hijos, pero también 2 actitudes diferentes en el padre, porque Isaac dice que amaba más a uno que a otro. ¿Cuántas familias hoy en día también tienen padres donde se ve esa predilección de un papá por uno de los hijos, que causa un dolor inmenso en el otro? A veces solo vemos una porción de la historia, pero es bueno ver toda la porción. Isaac, su nombre significa sonrisa. Era un hombre que probablemente contento, agradable, sobre todo sosegado, pero tenía un conflicto con sus hijos. Y miren, los hijos de Jacob. Jacob, el Israel, el que es el príncipe de Dios, pero es su familia. Hace algunos domingos les prediqué sobre él. 12 hijos más una hija, pero 12 situaciones de hijos que cómo estarían sus corazones, porque habían 4 mujeres en su casa que eran mamás. La primera, Lea, la hermana de Lea, Raquel. Ellas son las esposas, pero las concubinas, las 2 siervas, tanto la de Lea como la de Jacob, también fueron mujeres de Jacob. Una familia con una esposa nada más y varios hijos, hay conflictos, porque desde el día que Adán pecó, no se dejó de cumplir el plan perfecto de Dios, se distorsionó. Y entonces entró el pecado en el corazón, y eso es lo que ha causado desorden en todas las familias. Pero imagínense esta, con 4 esposas, 12 hijos, no todos de la misma esposa. Celos, contiendas, enojos, disgustos. ¿Cuántas cosas no hubieron en esa familia? Otro papá que aparece en la Biblia retratado es Elí y sus hijos. Elí era descendiente de la tribu de Leví, un sacerdote, un hombre de Dios, pero la palabra describe a ese hombre de Dios como un hombre temeroso de corregir a sus hijos, y fue tanto su temor a corregirlos porque los amaba tanto a sus hijos, que se olvidó de poner el temor y la enseñanza de Dios en el corazón de ellos, y sus hijos se vuelven unos impíos. Y miren qué dolor tan grande, esos hijos de Elí murieron, pero murieron de una forma tremenda. Él mismo murió de una forma tremenda y se quitó su descendencia de la casa de Dios. Cuando vemos esto, los hijos de reyes, vemos a Saúl, a David y a Salomón. El reinado de David fue el que estuvo el reino más tiempo con con David unificado. Pero tanto Saúl que tenía, fue escogido por Dios, pero se le subió a la cabeza el título y se olvidó de que era siervo. Y él tenía un hijo, su hijo Jonatán. Cuando vemos la historia de Jonatán, un hijo precioso, un hijo dócil, amoroso, y que fue llevado a la muerte por su mismo padre. Y vemos a un rey David, que dice Dios que es conforme su corazón, pero cuando leemos su historia, ¿qué vemos de David? Un hombre adúltero, un hombre de guerra, y un hombre que dice que recibió de Dios una palabra terrible, que de su no se quitaría la espada nunca. Y cuando vemos toda la vida de los hijos de David,
qué dolor para ese padre. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque desde que salimos del Edén, el plan de Dios fue torcido. Dios no quería esto. Dios no quería esto. Pero esa es nuestra historia. Nuestras familias, todas tienen una historia. Y todos tenemos en la Biblia un retrato o de papá o de hijo. Aquí hay algunos que todavía no son papá, pero todos son hijos. Pregunto de este lado derecho, ¿hay ahí alguno que haya sido hijo? Levante su mano el que es hijo. El que no levante la mano quiere decir que vino como la oveja Dolly. A ver, y de aquí todos hay hijos. Y aquí todos hay hijos. Todos, aunque ya no esté su papá vivo, todos tuvimos un padre. Todos tenemos la experiencia de ser hijos. Y también en el Nuevo Testamento la palabra sigue hablando de padre y de hijos. Habla Jesús de un retrato precioso, el retrato del padre, del hijo pródigo y el hijo mayor. A alguien se le ocurrió ponerle a esa parábola la parábola del hijo pródigo. Pero cuando yo la leo, más que leer la parábola del hijo pródigo, leo la parábola del padre de verdad. Ese es un padre, papá, precioso. También vemos otra parábola que habla de dos hijos y de un papá. Un papá que le dice a un hijo, hijo, ve a hacer tal cosa, y el hijo dice, sí, ya voy, pero no va. Y el otro que le dice, hijo, ve a hacer tal cosa, y en el primer momento dice, yo no voy, pero después va. Nos habla de Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, que es el Hijo por excelencia, así como hay un Padre por excelencia, hay un Hijo por excelencia. Y Jesús, Él dice claramente que Él ha venido para no hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Que su único deseo de su corazón es hacer la voluntad del Padre. Y en las cartas vemos que Pablo dice que a Jesús se le ha dado un nombre que es sobre todos los nombres de todo ser humano, por una razón principal, porque Él fue obediente hasta la muerte, y muerte, no cualquiera, sino muerte de cruz. Y Jesús, ¿saben por qué pudo hacer eso? Porque Él verdaderamente conoce y conocía al Padre y sabía cómo era Él. Pero también habla de otro montón de hijos, entre los cuales estamos nosotros, los que hemos creído. Solo los que hemos creído somos hijos. Si tú no has creído en Jesús y no te has arrepentido y no le has pedido que venga a ser el Señor y Salvador de tu casa, tú no eres hijo. Tú eres creación de Dios. Pero hasta que tú crees en Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, eres trasladado de la muerte a la vida. Y en ese mismo momento se te da el derecho y la potestad de ser hijo. Y es un derecho adquirido y por una promesa de Dios. El que cree recibe la vida. Recibe la vida de Dios. Es engendrado por Dios mismo. Aunque usted haya nacido de un papá y una mamá humana, en el momento que usted creyó, la sangre de Cristo de la que cantamos hace un momento fluye por sus venas. En la sangre está la vida. Y la sangre del Dios Altísimo corre por las venas de aquellos que le han dicho que sí. Amén. Amén. Entonces ya hablamos un poquito de papás y un poquito de hijos. Tú eres hijo o eres hija. Hoy en día se habla mucho de esta palabra, propósito. El propósito de mi vida. Todos queremos saber para qué estoy aquí. Bueno, por lo menos creo que, si no todos, algunos o la mayoría. Porque hay quienes todavía andan como bateando, ¿verdad? De un lado para otro sin entender que la vida tiene un propósito. ¿Y qué es propósito? Partiendo de ahí, reflexionemos un poquito sobre esta palabra. La palabra propósito básicamente quiere decir la intención y razón original de algo. O sea, ¿cuál es la intención de ti, de tu origen? ¿Cuál es la razón de que tú estés vivo?
¿Cuál es tu propósito? Y Dios es un Dios de propósitos. Cuando Él diseñó y creó a la familia como tal, tenía en mente un diseño antes de ponerlo y plasmarlo en la palabra. Él lo tenía en sí mismo. ¿Cuál era su propósito? Dios creó para dar de su amor, para tener hijos. ¿A quién? Manifestarles su amor. Él quería una familia espiritual. Pero este diseño de Dios Padre, para darse a conocer Él también, fue desviado. Sin embargo, vámonos a Efesios 1, 3, 5, donde vamos a ver donde claramente Pablo nos habla de ese propósito original de Dios, que está desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que existiera cualquier cosa, que antes de haber criado nada, Dios tenía un plan. Y ese plan era, dice Efesios, me acompañan, capítulo 1, versículo 3 al 5, vamos a leerlo despacito. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Esta es la primera bendición espiritual en los cielos en Cristo, ser escogido. La segunda, esto fue hecho antes de la fundación del mundo, cuando todavía no existía nada de lo creado. Tú ya existías en el corazón de Dios porque Él ya te tenía presente y Él conocía quién eras tú y cómo ibas a ser tú, porque Él te iba a crear, porque Él te iba a poner en una familia. ¿Para qué? No fue hecho para que cada quien hiciera lo que quisiera, sino tenía un destino, un propósito, que fuéramos santos, que fuéramos apartados, que estuviéramos de Él completamente y sin mancha. O sea, no solo apartados, sino perfectos. Ese sin mancha habla de la perfección delante de Dios. O sea, desde el principio Dios no quería que fuéramos como somos. El plan de Dios no era que fuéramos como somos hoy en día, sino que fuéramos perfectos como Él es perfecto. Y dice, en amor habiéndonos predestinado. O sea, la razón de su propósito, de su plan, fue el amor. Crearnos, elegirnos, destinarnos a esa eternidad de perfección, fue hecha en amor. Y fue desde el principio darnos ese destino, porque al final de cuentas Él lo que quería era que fuéramos adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Amén. Y vuelve a repetir Pablo ahí, según el puro afecto de su voluntad. En buen español es porque a Dios así se le daba el gusto, porque Él así lo quería, era su deseo. Todo esto lo preparó Él desde antes de la fundación del mundo. ¿Y saben qué? Cuando hizo el plan perfecto de esa creación, en el jardín del Edén, puso ese árbol de la vida que aparece en Génesis, que era Jesucristo. O sea, Jesucristo no es un plan secundario que apareció después. El árbol de la vida estaba en el Edén para que el hombre comiera de él y entonces ser levantado a esa posición completa de hijo en Cristo. Amén. Estas son algunas citas que nos hablan desde antes de la fundación del mundo. Primero está Mateo 25:34, cuando Jesús está diciendo las señales del final de los tiempos. Y Él habla ahí nuevamente del reino preparado para nosotros, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:24, cuando Jesús está haciendo su oración delante del Padre antes de ir a la cruz, Él dice, tú me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo es hombre
en el momento que nace de María, en ese momento se hizo hombre, pero Jesús no empezó a ser Jesús desde ahí. Jesús estaba con el Padre desde la eternidad. Él era uno con el Padre y yo somos uno. ¿Y saben qué? Él bajó del cielo para mostrarnos el rostro del Padre. Nadie dice ha subido al cielo y conocido a Dios, pero el que lo conocía, Él bajó del cielo, pero su amor era desde antes de la fundación del mundo. Él estaba con el Padre desde la eternidad. Hebreos 4:13 nos habla de las obras acabadas desde la fundación del mundo. Dios hizo todo, la preparación para sus hijos desde antes, no a último momento. Y primera de Pedro dice del Cordero, destinado desde antes de la fundación del mundo. El plan de Jesucristo tampoco, cuando podríamos decir, ay, a Dios se le salió del control las cosas y entonces tuvo que sacarse un segundo plan de la manga. No, todo estaba desde antes de la fundación del mundo, diseñado, propuesto, para que no hubiera ninguna cosa que fallara al propósito eterno de Dios. Y de hecho dice también en el Apocalipsis, dice que los que fueron llamados, escogidos, están escritos en un libro. El libro de esos que están escritos desde antes de la fundación del mundo. El propósito de Dios cuando hizo una familia era que los padres mostraran el rostro de Dios a los hijos. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, en ellos puso todas las semillas de la humanidad. La palabra dice que estábamos en los lomos de Adán. Por eso cuando el hombre cayó, no se fue solo Adán con su esposa del paraíso. Nos fuimos todos nosotros que estábamos ya en los lomos de Adán. Y todo hombre que ha nacido lejos de la presencia de Dios. Todos nacimos en pecado y todos nacimos condenados a muerte. Todos. El bebé que nace en esta tierra viene con esa condenación sobre sí mismo, en la condena del pecado. El diablo fue el que destruyó esto. Y yo quiero recordarles, hay un diablo, hay un Satán. A veces se nos olvida en el diario vivir, pero hay unas fuerzas poderosas en contra del nombre de Dios. ¿Y saben qué es lo que primero destruyó? Realmente no destruyó, torció el propósito de Dios, porque destruyó esa relación entre padres e hijos como Dios la había planeado en un principio. Y tenemos que estar conscientes de esto. El hombre está mal porque ya viene en pecado, pero a eso se adiciona el daño que hace Satanás, más aparte que el hombre por sí mismo le echa la sal y la pimienta a su propia vida, haciendo lo que le place, alejándose de Dios y viviendo como ha querido. Por eso es que el mundo está hoy como está. Fíjense que esta semana que pasó, tuvimos oportunidad de ver varias noticias, que algunas eran nuevas y otras son viejas, pero que dan cuenta de cómo el hombre cada vez está más alejado de Dios y más corrupto. Uno, ya se aprobó en un país latinoamericano el matrimonio entre 3 hombres. No entre 2, entre 3. Salió una noticia que decía Sodoma en Canadá. Se aprobó las relaciones sexuales entre animales y seres humanos como ley. Incluso se está aprobando el matrimonio con animales. Pero eso no crean que va a pasar entre unos cuantos años o es algo que qué horror, tal vez algún día llega. No, ya está pasando. Ya está pasando. La perversión que hay. Esta semana no nos vayamos ni al Canadá ni a Colombia, que fue donde aprobaron el matrimonio de 3. Aquí en Guatemala, yo leí en la prensa que un niño de 13 años, y tal vez otros también lo leyeron, mató a un señor que estaba tomando un vaso de atol, porque era de una mara. Y le preguntaron al niño, ¿te arrepientes de haberlo hecho? Y dijo que no. Un niño, un joven de 13 años, ¿cómo tiene su corazón ya? O sea, no tenemos que ir muy lejos para ver cómo está el hombre en sí mismo, destrozado, destruido completamente por el pecado, por la acción de Satanás. Él sigue trabajando.
Cristo murió en la cruz y lo venció. Lo venció para aquellos que le crean a Jesús. Pero este mundo, Jesucristo lo llama el príncipe a Satanás. Tiene un don y tiene gobierno y tiene mando sobre aquellos que no creen en Jesucristo. Y por eso es que el mundo está como está, patas arriba. Y la pregunta aquí sería, ¿resistiremos el ataque? Y la voy a hacer más personal. ¿Lo voy a resistir yo? Porque miren, resistiremos es de muchedumbre, pero el asunto aquí es de cuestión de relación personal con Dios. Y te pregunto, ¿resistirás tú el ataque? ¿Estás tú preparado? ¿Tienes tú la fuerza? La respuesta es yo no. Él sí. Jesucristo es el que ya le aplastó la cabeza al diablo. Y si Él vive en mí, lo sigue haciendo. Amén. Él en mí, mi esperanza de gloria. Él en mí, el victorioso. Él es el victorioso. Amén. El problema es que no sabemos ser hijos. El Antiguo Testamento que les hablé, todos esos papás y todos esos hijos, fue un tiempo de espera, hasta que viniera la plenitud del tiempo, cuando vino la promesa nacida por una mujer, Jesucristo. Y Jesucristo es el que bajó del cielo. Jesús bajó del cielo con un propósito: mostrarnos al Padre. Por eso le puse a este tema, muéstranos al Padre. Porque Jesús vino a mostrar el rostro del verdadero Dios. A Dios nadie lo ha visto. Fíjense que Moisés lo vio por atrás, porque dice que pasó por su espalda. Logró ver algo del grandísimo Dios. De Jacob dice que lo vio cara a cara. Pero creo yo que cuando dice que Jacob lo vio cara a cara, vio una representación de Dios delante de él. Porque si lo hubiera visto a Dios cara a cara en toda su esplendor, no hubiera resistido. Nadie ha visto a Dios, dice Jesucristo, sino Él que bajó y Él nos lo muestra. Todos somos hijos. Y puede ser que nuestra experiencia como tales tengamos experiencias negativas de nuestros padres. Por muy bueno que haya sido mi papá, es un ser humano. Esta semana antepasada tuve una experiencia. Yo les he compartido que yo tuve un papá precioso, un buen papá, muy lindo conmigo, pero el Señor me hizo ver algo que yo no me había dado cuenta. Aunque mi papá fue un buen papá y estuvo. Yo tuve él cuando yo tenía 7 años, el tamaño de mi nietecita Sofía, tuvo un accidente. Él tuvo derrame cerebral y se lo llevaron al hospital a los 3 días de que tuvo el derrame. Y regresó un mes después, eso fue hace más o menos 40 años. Y resulta que en aquellos tiempos no había las operaciones de cerebro que hay hoy. A él le quitaron los huesos de aquí y de aquí, los parietales, para sacarle el tumor que tenía. Y cuando él regresó como que era mi dedito, un huesito, y regresó sin un solo pelo, y con una bata blanca y en una silla de ruedas. Y a mi hermana y a mí nos pusieron, yo tenía 7 y mi hermana 5, detrás de una ventana, porque él venía muy delicado y no quería que hubiera contacto con muchas personas para que no se le contagiara nada. Pues el Señor me regresó a ese momento, porque aunque mi papá fue precioso, a partir de ese momento ya no regresó mi papá. No que él no regresara físicamente, sino que no regresó mi papá. ¿Me estoy explicando? Él fue un viejito, amoroso, como un abuelito. Y muchos de mis problemas de adulta han sido porque me faltó en esa etapa de mi vida la autoridad de un papá. Mi mamá la tuvo que suplir porque no había más remedio. Pero me faltó la autoridad de un papá, la dirección de un papá en la edad de la adolescencia. Y pude ver cómo muchas de mis
carencias fueron debidas a ese momento. Él murió cuando yo tenía 21 años. Y cuando él murió, el Señor me recordó que en mí había una ausencia de amor para él. Fui muy indiferente ante su muerte. De hecho, ya la estábamos esperando y fue como un respiro porque los últimos años de su vida fueron muy difíciles. Yo ya no estaba en la casa, ya me había casado. Pero yo no me había percatado de eso tanto como lo pude ver ahora, que el Señor me permitió recordarme. Y por eso quise empezarles compartiéndoles un poquito mi testimonio, porque yo tuve un buen papá, humanamente, pero me faltó muchas cosas, y ni siquiera porque él no quisiera dármelas, las circunstancias de la vida propiciaron eso. Y tal vez muchos de los que están aquí, sin el muchos, todos los que estamos aquí, hemos tenido alguna experiencia negativa de papá. Tal vez alguno tuvo un papá alcohólico que lo dejó herido a causa de su alcoholismo, o un papá violento, o un papá que no estuvo en casa, o un papá que estuvo y proveyó todo, pero nunca se enteró de nada de lo que usted anhelaba ni hacía, o tal vez nunca tuvo un cariño o un afecto hacia usted porque a él lo enseñaron que al hombre había que criarlo como hombre y nunca le dio un beso ni nunca lo abrazó. O no estaba ahí porque cuando usted ya nació ya no estaba su papá porque había muerto. Yo no sé cuál fue su experiencia, pero estoy segura que todos los que estamos aquí, tal vez de una u otra manera, sufrimos la carencia de ese Padre perfecto que Dios quería que tuviéramos. O aún hoy, los que están jóvenes y tienen a su papá, porque no voy a hablar solo de los adultos, aquí hay jóvenes. Tal vez tú joven que estás sentada aquí, tienes problemas con tu papá, o tu joven varón, porque te sientes incomprendido, porque te sientes no amado, porque te sientes o que son muy duros, o te sientes tan feliz como yo, porque tienes un papá a todo dar que te siente todo, pero te digo que eso tampoco es ser buen papá. O porque hemos tenido también enseñanzas erróneas de Dios. Cuando vamos al retiro, en la prédica del amor de Dios, hablamos de cómo algunos crecimos con la enseñanza de un Dios que estaba así con los ojos, así va viendo dónde meter la pata para ¡pum!, darle un sopapo a uno, porque a veces así han sido nuestros papás, esperando a ver qué, y salía. El Pepe Tranquilo se llamaba en mi casa, que era un cincho que colgaba detrás de una puerta, y entonces cuando había travesura, el Pepe Tranquilo salía volando, ¿verdad? Sí, y entonces uno crece como que Dios es así, un Dios que está viendo que para ¡pum!, te cae. O un Dios que le importa nada y que es un viejito como, tal vez como mi papá, que todo lo mira bonito y que nunca te va a corregir y que qué bonito es Dios. Pero Dios tampoco es así, no es un viejito, ni se olvida de las cosas. Él es un Dios que todo lo sabe y es un Dios justo y es un Dios misericordioso. Pero Él es justo, Él no va a pasar por alto las cosas de los impíos, ni va a dejar de poner las cosas como en claro como son. Y así podemos tener dos fuentes negativas de un mal conocimiento de lo que es verdaderamente tener un padre. Mis hermanos, yo tengo todavía mi corazón herido en ciertas áreas. ¿Y tú? ¿Y tú? O lo tienes todavía lastimado, o quizá ni siquiera te has dado cuenta, porque a veces estamos tan ciegos que ni nos damos cuenta que tenemos el corazón herido y dolido, y necesitamos ser sanados. Me llamó la atención que la alabanza inicial, el Señor la dirigió en ese rumbo, de la sanidad que necesitan todos los que estamos aquí, porque era para nosotros ese tiempo de alabanza, y el Señor nos dirigió a clamar, que cambiara nuestro corazón, que nos sanara, a pedir su sangre que nos limpia, que nos transforme. Porque el daño que ha tenido la humanidad ha sido terrible, mis hermanos,
terrible. En 2 Corintios 4:4 dice lo siguiente: en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este tiempo? Con minúscula. ¿Qué hizo Satanás? Cegó, hizo ciegas a las personas, cegó el entendimiento de los incrédulos. Las personas que no han creído en Jesús están ciegos, no son capaces de ver ni siquiera el dolor o la tristeza que pueden tener en su corazón, o el daño que pueden tener en su corazón. No hay peor ciego, dice un dicho, que el que no ve, porque se dice, no necesito ayuda. Pero hay ciegos que así dicen, no necesito. La humanidad está enceguecida, y dice, el que los encegueció fue el diablo, el príncipe de este mundo, el Dios. En esta cita, miren qué tremendo, le ponen esa palabra, el Dios, con minúscula, por supuesto. Y dice, los ha enceguecido con un propósito: que no les resplandezca la luz de la buena noticia de Cristo, que no se den cuenta de que ha venido aquel que los puede sanar, que los puede liberar, que les puede dar una vida en abundancia. Para que no reconozcan que el Dios que está en la eternidad bajó y se hizo hombre para mostrarnos el rostro del Padre, para mostrarnos y cambiarnos la mentalidad que equivocada que el diablo ha hecho que tengamos acerca de lo que es el Padre. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Vámonos a Lucas 15, por favor, acompáñenme a la palabra. Vamos a ver esta parábola que les dije al principio, que en la Biblia les pusieron la parábola del hijo pródigo. Pero como los títulos se vale cambiarlos, porque esos son agregados, yo le voy a poner la parábola del padre, ¿ok? Hoy la vamos a ver desde la perspectiva de hijos. También dijo, y es Jesús el que está hablando y está diciendo cómo es un padre. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó
y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aquí les hago una pregunta. Primero quiero hacer la salvedad. Habla de 2 hijos, porque siempre va a haber o uno u otra clase de hijo. Algunos cercanos, algunos lejanos, algunos más obedientes, otros más desobedientes, unos impíos, unos creyentes. Pero aquí el Padre y esa parábola nos habla de 2 hijos que tienen algo en común, aunque son tan diferentes. Ninguno de los 2 conocía al Padre. Siempre hemos hablado de cómo regresó y todo, pero aquí el punto que quiero hacerles ver es que ninguno de los 2 conocía al Padre. El primero que se fue, exigentes, danos lo que nos corresponde. Perdónenme, los hijos no son dueños de nada, el papá era dueño de algo. Y él no tenía obligación de dárselos, pero tenía una cualidad: era generoso, era misericordioso, era un hombre comprensivo que sabía lo que es pasar por la juventud y no tener todas las cosas de la enseñanza de la vida. Y cuando dice aquí, vino su hijo y le pidió, probablemente no era la primera vez, y probablemente ese papá ya se había sentado a hablar con el hijo varias veces y le había hecho ver que la vida no es así de fácil. Pero ante la insistencia del hijo, el padre dijo: bueno, aquí está, hijo, prueba. Y fue generoso, no le dio una miseria, le dio mucho, porque dice que se llevó bastante dinero. Pero una curiosidad es que dice que le repartió sus bienes a los 2 hijos. Pero el grande no se había dado cuenta que eran de él. Cuando regresó el hijo y mandaron el cabrito, estaba bravo porque le había dado uno, como que él no tenía derecho. ¿Y acaso su papá no le había dicho: aquí está lo tuyo también desde el principio? Ninguno de los 2 conocía a su padre. Ninguno de los 2 tenía relación con él. Lo miraba uno como un alcahueta y dámelo, y exigente, y me lo va a dar, y se fue. Y todavía cuando estaba lejos dijo: seguro que si regreso, aunque sea en la casa de los jornaleros, mi papá me va a dar porque es buena onda. Miraba así y mi papá es buena onda. Pero no había visto cuánto lo amaba, que él no lo iba a dejar como un empleado. Y el que se quedó en la casa siempre se creyó sirviente, empleado, no se sintió hijo. No tenía relación con el padre tampoco. Era dueño de todo y no se sentía con la confianza de comer de lo del padre. Estaba todo el tiempo trabajando hasta que se dio esta situación y entonces le reclamó: papá, pero si yo tanto que hago y tú a mí no me tratas bien. Y ¿saben qué terrible? No conocía el corazón del amor del padre, que se alegra cuando un hijo que estaba muerto vuelve a la vida. Los que somos ya papás podemos ver una dimensión que a veces cuando somos hijos no la vemos. Y es que el padre, cuando ve que un hijo regresa, que un hijo cambia, que un hijo vuelve, lo que tiene es los brazos abiertos para recibirlo con amor y con perdón, porque no hay mayor bien que ver al hijo bien. Nadie queremos ver a un hijo mal. Pero no lo entendemos mientras somos hijos pequeños. Y a veces llegamos a grande y tampoco lo entendemos. Este hijo no podía entender que su papá, su mayor alegría era tener a sus 2 hijos, no solo a la mitad. Es la parábola del Padre, como Él es verdaderamente. Misericordioso, generoso, lleno de amor, lleno de ternura, lleno de perdón. Y Jesús es el que nos lo muestra. Cuando vemos a Jesús a través de las Escrituras, veamos cómo es Jesús.
Jesús es el que se acerca a los niños y no lo rechaza. Es el que cuando ve a un joven se alegra de los jóvenes. Cuando lo ve a uno en el ataúd y su madre llorando, se compadece de su madre porque sabe el dolor que es para un padre perder a un hijo. Porque él venía de los cielos, de estar con un padre que está de luto por todos los que se le han ido y que no quieren regresar a él. Él venía a mostrarnos esa misericordia. ¿Cómo es Jesús en el trato con las personas? ¿Cómo se porta Jesús con los que están enfermos? ¿Cómo se porta Jesús con los que no entienden las cosas? Como el joven rico que llegó y le preguntó, ¿qué tengo que hacer? Y que dice que se fue muy triste porque Jesús le dijo, cumple la ley. Y él dijo, allá la cumplo, entonces da todos tus bienes. Y el joven se fue muy triste porque tenía tanto que para él era imposible dar todos los bienes que tenía. Y cuando le preguntan a Jesús, ¿y entonces quién se va a salvar? Jesús les dice, lo que para ustedes es imposible, es posible para Dios. Jesús, miremos el rostro de Jesús, miremos las actitudes de Jesús ante la gente, ante la mujer pecadora. ¿Cómo trató Jesús a la mujer pecadora en medio de una sociedad de desecho? ¿Cómo trató a los ladrones? Jesús nos muestra el rostro del Padre. Y Efesios 4:13 nos dice Pablo que hay una meta. Y ahí quiero enfocarme un poquito en esto después de lo que hemos compartido y hemos reflexionado. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le ha visto, jamás. El unigénito Hijo, y con mayúscula, porque está hablando de Jesucristo, que está en el seno del Padre, Él ya lo dio a conocer con su vida. Y Efesios nos dice que tenemos una estatura a dónde llegar. Cuando un niño nace, se espera que ese niño va a crecer. Cuando nosotros venimos a Cristo, empezamos a crecer en Cristo. Y siempre hemos visto esta cita que dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. ¿Cuál es la medida de la estatura de Cristo? Bueno, pues la mayoría aquí hemos recibido tabernáculo, ¿no? El tabernáculo nos da un camino de estatura de Cristo. Y nos habla también la estatura de santidad. Ver a Cristo y verlo en su estatura es como el modelo a seguir, como era Cristo, y tener sus mismas actitudes, reflejar todo lo que Jesús hizo. Esa es la estatura, que lleguemos a parecernos a Él en todo. Y la mayoría de veces nos hemos enfocado en cuanto a su carácter, en cuanto a su santidad y a su perfección humana, ¿sí o no? Y esa es una parte, y es una parte que cuando la vemos decimos, qué lejos me queda esa estatura, qué alto para mí alcanzar eso, imposible, ¿sí o no? Imposible. Si fuera por nosotros sería imposible, pero lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Pero yo quiero hacerles una reflexión de la estatura que a veces no hemos visto. Y es hasta alcanzar la estatura de Cristo en relación a su relación con el Padre. De la relación de Él con el Padre. ¿Cómo se relacionaba Jesús con el Padre? ¿Cómo era su relación? Piensen un momento. A ver, compártanme, a ver, ¿qué les dice el Señor? ¿Cómo era su relación? Íntima, estrecha. María, diaria, de dependencia total, de obediencia, de confianza. Pasaba tiempo. ¿Por qué es que Jesús no tenía ni sombra de duda de lo que tenía que hacer?
porque él conocía al Padre y sabía que no lo iba a dejar solo, porque sabía que en sus momentos de batalla él iba a estar ahí. Mire, Jesús no solo lo sabía en su mente y en su corazón, Jesús lo experimentaba desde todo momento. Él bajó del cielo y se hizo hombre. Desde el momento que salió del cielo y vino para acá, sabía que el Padre le iba a buscar la familia para él idónea. Desde que nació y creció ahí, él sabía interiormente que él lo iba a guiar. No tenía ninguna sombra de duda cuando bajó del cielo. Porque si no, yo creo que Jesús no se anima a venir. Pero él no tenía sombra de duda de quién es el Padre. Un Padre que no abandona, un Padre que está pendiente y que conoce todo y que no se le sale nada de las manos. ¿Y saben qué? Cuando él iba noche a noche a buscarlo, o dice de madrugada se levantaba para ir a tener esa relación estrecha con él iba a la soledad y iba con la seguridad que ahí le iba a hablar el Padre. Él no iba a pensar, ¿será que mi papá me va a responder? ¿Será que Dios estará despierto a estas horas para escucharme? ¿Y qué tal si no está? Él estaba seguro cuando se retiraba a la montaña en la mañana o en la noche tarde de que el Padre lo estaba esperando. Y cuando el Espíritu lo guió al desierto para ser tentado por el diablo, Jesús no iba, ay, por favor, no me empujes. Jesús iba decidido al desierto, porque ahí el Padre también iba a estar para apoyarlo, para resistir, para que iba a darle la respuesta que tenía que salir de su corazón contra el enemigo. El Espíritu Santo acompañó a Jesús todos los momentos y se hizo visible para todos en el momento del bautismo, cuando el Padre dice, este es mi Hijo amado, a Él escuchad. Y Él dice, Jesús dice, no le digan Dios a Dios. Dios tiene un nombre que ustedes no conocen y se llama Padre. Cuando a Él le preguntan sus discípulos, ¿cómo tenemos que orar? Jesús empieza diciendo, digan, Padre nuestro. Es muy diferente hablar de Dios a hablar de Padre. Yo he oído a algunos hermanos y hermanas que nunca dicen Padre, siempre dicen Dios. Y te cuestiono al respecto ahorita que estamos aquí. ¿Qué palabra usas tú para dirigirte al Dios eterno? Piensa, ¿cómo te diriges a Él? Dios omnipotente, Padre, pero no Padre nuestro aprendido de memoria, sino realmente papá, Abba, Abba Padre. Ese Abba, esa palabra hebrea que quiere decir papito. Yo cuando oigo a uno de mis nietos que le dice papi a su papá, me conmueve tanto ese papi. ¿Quién hizo tal cosa? Papi. Tal cosa, papi. ¿Podemos nosotros decirle papi a Dios? ¿O tenemos barreras que nos impiden decirle papi amorosamente, confiadamente? Y lo vemos lejano. La estatura del varón perfecto tiene esas dos dimensiones, la estatura de su carácter, de su perfección, de su santidad. Pero tal vez sería bueno que hoy reflexionáramos sobre esa estatura, la que hemos sido llamados, de relación con el Padre, de relación confiada, estrecha, diaria, íntima, sin barreras. No el Padre de todos, mis hermanos. No somos un hormiguero. Aunque Dios es el Padre de todos, por creación, Dios es mi Padre. Y el Espíritu Santo es el quien me dice a mí misma que soy su hija y clama dentro de mí, Abba. Si tú no lo tienes hoy, vamos a orar en un momento para que podamos entregarle nuestra vida a Cristo, si alguno todavía tiene esas barreras. Pero en realidad el Espíritu Santo es el que me dice que soy hija. No me lo dice una prédica, ni me lo dice la Biblia siquiera. La Biblia lo dice y la han leído muchos teólogos y muchos solo dicen Dios, no pueden decir papi. Puedo regresar a mi casa confiadamente porque Cristo ha abierto el camino. Y no se nos olvide que ser hijo es un derecho adquirido. Cuando tú le dijiste que sí a Jesús, la palabra dice
que nos dio la potestad. Y yo busqué el significado de esa palabra en griego que es exousia, creo yo, no sé si la pronuncié adecuadamente. Pero el significado de la palabra potestad quiere decir capacidad, quiere decir habilidad, disposición, no solamente poder, sino el poder abarca todo para poder llegar verdaderamente a tener esa dignidad y esa naturaleza y esa capacidad de ser hijos de Dios. En el momento en que lo recibimos con fe a Jesucristo, y yo preguntaba en una prédica, ¿qué cree usted de Jesucristo? Y alguien dijo que es hijo de Dios, qué bueno, ¿qué más? Que es mi hermano, muy bien, ¿qué más? Que es tu amigo, muy bien. ¿Crees que murió por ti en la cruz del Calvario por tus pecados? ¿Crees que resucitó de la tumba y que vive eternamente? ¿Crees que está al lado del Padre en constante intercesión por ti? ¿Crees? Porque si no crees, no eres hijo, solo eres creación. Ese es un punto. Y luego de que has creído, le has dicho, Señor, te necesito, ven a mi vida. Le has abierto tu vida para que Él gobierne en todas las áreas de tu vida. No solo soy creación, mis hermanos, soy hija de Dios por derecho. Él me ha dado esa potestad de ser hija de Dios, porque no solamente me creó, no solamente pagó por mis pecados, sino que Él me ha dado su sangre, su vida, su naturaleza. Ahí mismo en Juan dice, y los que han creído no son nacidos de padre y madre humanas o de carne y sangre, sino porque han nacido de Dios, porque Él los ha engendrado. Él ha puesto su vida en nosotros, mis hermanos. Amén. Él ha puesto su vida. Así que vamos a escuchar en un momento. Quiero que cierren sus ojos y van a escuchar una alabanza, una canción que cuando yo la escucho siempre me habla mucho de ese amor del Padre a mi corazón. Y yo los voy a invitar a que todos, papás adultos, grandes, muy grandes, regulares, jóvenes, jovencitas, mujeres, todos los que estemos aquí, hoy vamos a hacer una oración para que el Señor nos revele al Padre, para pedirle a Jesús que si aún hay barreras en nosotros, que nos muestre el rostro, no de Dios, el rostro de mi Padre, y que podamos relacionarnos con Él como ese Padre amoroso. Y para eso tenemos que dejar y romper con el pasado, mis hermanos. El Salmo 45, en el versículo 10 y 11, el Señor dice: oye, hijita, olvídate de tu padre y de tu madre y de la casa de tu padre. Olvídate del pasado, porque el Señor desea tu belleza. Cuando tenemos nuestro enfoque en lo natural, en el pasado, no estamos dispuestos a abrir nuestro corazón a Él. Así que cierra todo, déjate ministrar por el Espíritu Santo. Recibe esta mañana el amor de Dios. Cierra tus ojos. Ven, que de hace tiempo te he esperado. Yo sé lo que has pasado. Sé que solo a veces me has buscado, pero a ti siempre te he amado. He llorado cuando tú has llorado. Yo soy quien te ha consolado, aunque a veces tú
no me has dejado, como yo nadie te ha amado. Te hice a mi imagen, con mis manos te formé, la vida de mi hijo por ti la entregué. Pagó por tus pecados con una muerte cruel, amor incomparable, en una cruz te lo mostré. Tú siempre has estado en mi mente, y el amor que yo te tengo, muchos todavía no lo entienden. Con mi palma te sostengo. Te hice a mi imagen, con mis manos te formé, la vida de mi hijo por ti la entregué. Pagó por tus pecados con una muerte cruel, amor incomparable, en una cruz te lo. Te hice a mi imagen, con mis manos te formé, con mis manos. la vida de mi hijo por ti la entregué. Pagó por tus pecados con una muerte cruel, amor incomparable, en una cruz te lo mostré. Quiere sanar tu corazón, quiere limpiarte de todo aquello que impide que tú puedas verlo tal como eres, de recibir su amor tal como eres. Hoy es un buen día para que podamos primero darle gracias a Dios. Hoy es un buen día para que podamos extender perdón, porque quizá nuestros padres humanos, tanto papá como mamá, pudieron habernos dado una imagen distorsionada del Padre, y porque hemos levantado juicio contra ellos y hemos rechazado al Padre o a la Madre que nos dio el Señor. Hoy es buen día para que le digamos: Padre, perdóname y límpiame de todos esos juicios, de todos esos rechazos que han habido en mí para mis padres, de todas esas ofensas y desobediencias hacia ellos, de no darles la honra. Hoy te pido perdón, Padre Santo. Limpia mi corazón. Tu palabra dice que tú puedes darme un nuevo corazón, Señor, y yo necesito uno. Un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón que te alabe, que te bendiga, un corazón que pueda palpitar y sentir tu presencia. Padre, hoy quiero terminar también con esos votos que hice en el pasado. Yo nunca seré como mi mamá, o yo nunca seré como mi papá. Y me até con los dichos de mi boca al hablar en contra de ellos, Señor. Padre, rompe esas ataduras de mi alma, rómpelas con el poder de tu presencia, de tu amor. Rompe toda atadura que hay en mi corazón. Libérame para poder recibir yo tu amor. Libérame, Señor. Yo te invito, si tú quieres, levántate
y pasa al frente para que podamos orar los unos por los otros, para que nuestro corazón pueda ser sanado, para que el amor del Padre se derrame, para que el Espíritu Santo toque nuestro corazón. Clamemos juntos que el Espíritu Santo venga y que su aceite lave y fortalezca nuestros corazones con su agua limpia. Espíritu Santo, límpiame con el fuego de tu Espíritu, Señor, purifícame. Espíritu Santo, clámale tú con tu propia boca al Señor. Clámale, ven Espíritu Santo y sana mi corazón. Pon aceite, pon tu mano en tu corazón y dile al Espíritu Santo, sana mi corazón, pon aceite. Jesús, muéstrame al Padre. Quiero conocerle como tú le conoces. Quiero dejarme amar por el Padre como tú te dejaste amar y recibiste siempre de Él esa fuente. Jesús, tú eres el camino, llévame al Padre. Llévame al Padre. Lléname de tu presencia, Espíritu Santo.